Si tu pelo se llena de frizz, aunque utilices tratamientos, aunque utilices aceites y todas estas cosas, te voy a decir algo incómodo. Puede que lo difícil no sea tu pelo, tu cabello, sino puede que estés cometiendo algunos errores simples sin darte cuenta. Puede que al momento de realizar tu rutina del cabello los estés cometiendo, porque a mí me pasaba. Mi pelo era mucho con mucho frizz, y cuando comencé a entender estas cositas, pues se fue mejorando poco a poco. Sí me quedan por aquí unos baby hairs, pero se ha mejorado un montón. Y quédate, porque el tercer error es el que más arruina el pelo y que casi nadie corrige porque le da pereza, porque dice como, ay, no importa. Pero sí importa, y mucho. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si te gustan estos videos en donde hablamos del cuidado del pelo sin complicarnos la vida y de una forma sencilla, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. Yo antes pensaba que el frizz era algo de genética y que ya así era mi pelo y que ya estaba. Pero con el tiempo me di cuenta de algo, que el frizz no aparece por arte de magia, porque ahí sí ya a Ingrid le tocó, a ti te tocó, sino aparece por pequeños hábitos que parecen insignificantes. Son pequeñas cosas que haces sin pensar, pero que cuando las juntas, pues ahí es cuando se potencian y cuando da mucho frizz en el pelo. El error número 1 es frotarte el pelo, mejor dicho, con todas las fuerzas que tienes, como si no hubiera un mañana. Esto es muy común. Sales de la ducha, coges la toalla, comienzas a secarte el pelo y te secas así con brusquedad y, mejor dicho, con mucha fuerza, como si eso hiciera que se secara más rápido y como si, ay no, ya el afán, pero lo que estás haciendo es levantando la cutícula del cabello. Y cuando la cutícula se abre, el frizz aparece automáticamente, porque lo que hace el pelo es buscar humedad en el aire, haciendo que el pelo se encrespe y se vuelva con frizz. Por eso a veces cuando sales de la ducha sales con el pelo un poco más esponjado sin saber por qué. Así que aquí lo que podemos hacer es utilizar una toalla de microfibra o una camiseta de algodón, no cualquier toalla, y secar nuestro cabello con mucho amor. Coger esta toalla de microfibra, hacerle así pequeños, así, no, mejor dicho, como unas locas, sino así, un poquito así, sacar la humedad o dejarlo secar al aire libre, o utilizar un poquito el secador, pero no en calor, sino en temperatura súper bajita, así, con mucho amor, y no, mejor dicho, utilizar esa toalla así a lo loco. El error número 2 es peinar nuestro pelo en seco sin ninguna preparación. Esto parece normal porque es lo que muchos hacemos, y es peinar nuestro cabello cuando está en seco, pero nuestro pelo ya tiene fricción natural, y al momento de peinarnos nuestro cabello lo que podemos estar haciendo es romper la fibra capilar. Y esa rotura no siempre se nota como un daño inmediato, pero sí se puede notar en un frizz constante. Por eso a veces sientes que no importa cómo lo peines, porque siempre va a terminar igual. Así que un tipcito aquí es utilizar todos estos productos que tenemos a la mano, como por ejemplo los desenredantes o estos tratamientos, acondicionadores, sprays y todo esto que nos podemos aplicar en el cabello, estos leave-ins, para poder desenredar nuestro cabello de una forma más amigable y que no, mejor dicho, no pasemos la penilla, sino que todos estos tratamientos pues nos ayuden a desenredarlo de una forma más amorosa. El error número 3 y el más importante es no usar protección térmica. Ya sea que utilices secador, plancha, estas rizadoras, todas estas herramientas de calor sin protector térmico, lo que estás haciendo es dañar la estructura del pelo por dentro, sin darte cuenta. Y lo peor es que no es un daño que ves al momento, sino que ves después, cuando lo ves seco, cuando lo ves sin forma, cuando dices como, ay, ¿qué le está pasando a mi pelo? Y comienzas a comprar tratamientos, comienzas a hacerte mascarillas y todas estas cosas, pero resulta que el daño ya está hecho. Por eso es mejor prevenir y utilizar todos estos protectores térmicos que, vuelvo y repito, tenemos a la mano. Ya en el mercado hay muchísimos que puedes utilizar, así que no hay excusa. Lo que es el protector térmico es que forma una película alrededor de nuestro cabellito para protegerlo del calor, haciendo que toda la humedad que ya tiene el cabellito pues no se vaya y no se pierda, sino que lo protege y lo cuida.
Por esto es tan importante utilizar estos productos. Sé que puede dar pereza, sé que puedes decir como, ay no, no lo tengo en casa, como, ay no, eso es puro marketing o esas son puras cosas para venderle a uno productos, pero no es así porque en realidad el cabello no está diseñado para aguantar todas estas temperaturas altas como los 180 grados, 200, 210 grados que tienen las planchas y todas estas herramientas. Entonces, por favor, utilizar esto. Y bueno, si resumimos esto de forma rápida, sería: 1. No frotar nuestro cabello al momento de secarlo con todas estas toallas, sino con toalla de microfibra. 2. No secar nuestro pelo en seco a lo loco, sin utilizar sprays, todas estas cositas para desenredarlo o desenredarlo con mucho amor, no hay tutú, no. Y 3. Usar protector térmico. Son 3 cosas súper simples, pero que cuando las juntas, cuando las haces en el día a día con conciencia, pues vas a reducir el frizz en el pelo. Y si te das cuenta, no es que el frizz sea un problema del pelo, sino que es un problema de pequeños hábitos simples que podemos mejorar. Y lo más loco es que no necesitas cambiar tu pelo, sino necesitas cambiar estos pequeños hábitos. Y yo me incluyo allí porque también peco con el error número 2, que es peinar mi pelo cuando está seco, pero ya últimamente lo hago con amor. Hasta Mateo a veces me regaña como, peínate más suavecito, porque sí, es verdad, pero ya lo he mejorado y estoy en proceso de mejorar y aplicar todas estas cosas porque también me ayudan mucho. Y bueno, espero que este video te haya gustado muchísimo, que en verdad apliques todos estos consejitos y verás cómo vas a cambiar ese pelo, que se te va a volver de una forma, mejor dicho, brillosa, increíble, y que te va a gustar muchísimo. No olvides suscribirte, comentar, darle like, compartir, y hasta una próxima. Bye.